la primera hora de la asignatura, ya solo como recuerdo, digamos que estamos todavía en un tema bastante todavía complicado de sanidad, ¿verdad? Esta mañana dos compañeros nuestros me han avisado de que han dado positivo y que no iban a venir a clase, evidentemente. Seguramente, esperemos que no, pero seguramente seguirán apareciendo situaciones como esta. Vuelvo otra vez a recordarles, hay que cuidarse mucho, pero bueno, si aparece no pasa nada en el sentido de que sí te pasa, pero en el sentido de las prácticas. Porque ya que he dicho que es muy importante la asistencia a clase por el tema de las prácticas, pues evidentemente los alumnos que están enfermos, pues esos alumnos podrán recuperar y hablaremos ya de esas prácticas más adelante. Otro caso es los alumnos que trabajan, los alumnos que trabajan, que también ya sí que les pediría que me mandéis un correo para tenerlos registrados, a ver qué alumnos en tal día, o sea lunes, o sea miércoles, que yo he hecho una práctica, que hemos hecho una práctica, no han podido hacerla, o porque llegaron tarde, porque van a llegar tarde, porque tienen que salir antes, etcétera, etcétera. Comentaros la situación personal de cada uno al correo, enviando el correo para poder tener yo registrado, ¿de acuerdo? Porque si no va a ser esto un lío que me lo dicen al inicio de clase, luego con tanta cosa, pues yo ya me olvido. ¿Cuál es la cuestión? Primero, que es importante no perderse las prácticas, evidentemente, y segundo, que nos adecuaremos en la medida que pueda pues, a las situaciones que estamos viviendo. Esta semana, evidentemente, no vamos a hacer ninguna práctica, la primera la haremos la semana siguiente. La primera práctica la haremos la semana siguiente. Probablemente la hagamos el lunes. El lunes hagamos una hora de teoría y una hora de práctica, que es como generalmente vamos a trabajar. Yo ya no sé si la siguiente práctica la hagamos lunes, probablemente la hagamos miércoles. Así iremos cambiando el día dependiendo de cómo llevemos el tema trabajado o los temas trabajados. ¿De acuerdo? Con el material que tenéis ahí, como podéis ver, pues como comentábamos en la primera sesión, esta asignatura es una asignatura bastante práctica, pero la práctica requiere de una teoría, es decir, requiere que vosotros entendáis cuál es la visión, o como en el mundo de la educación se llama, cuál es el paradigma que yo quiero darle a esta asignatura. Es decir, tratados de didáctica de las ciencias sociales hay muchos, libros sobre didáctica de las ciencias sociales hay muchos, investigaciones sobre ciencias sociales hay muchísimos. De todo ello que hay ahora mismo, ¿cómo vamos a aplicar nosotros eso en esta asignatura en particular? Es decir, la visión que yo como profesora le doy a esta asignatura es lo que vamos a trabajar en esta hora o lo que queda hora de clase y quizá el lunes, ¿de acuerdo? Por tanto, no digo que lo que ya haya no valga, no, es que lo que estamos haciendo es recogiendo todo eso y adecuarla a los tiempos actuales, al objetivo que yo quiero darle a esta asignatura. Yo os comentaba en la sesión pasada que algo de experiencia tengo en el tema, algo de experiencia, es decir, llevo ya muchos años trabajando e investigando y publicando sobre el tema, con práctica en las escuelas, y creo que la opción o la visión más adecuada. Pero como comentábamos, tenemos que explicar algo de teoría. Con la teoría vamos a ir poniendo ejemplos y yo os iré preguntando también, yo os iré preguntando. ¿Qué pasa con el concepto de ciencias sociales, que es como se denomina nuestra asignatura, enseñanza-aprendizaje de las ciencias sociales, ¿verdad? Hasta hace unos 10, 15 años quizá, si yo les hubiese preguntado qué áreas del conocimiento incluyen las ciencias sociales, seguramente que el 100% de vosotros le hubiese dicho geografía, historia, arte dentro de historia, alguna economía quizá, pero generalmente las asignaturas que se incluían en el currículo de educación primaria eran básicamente historia y geografía, ¿verdad? Pero los tiempos han cambiado, la sociedad ha cambiado, los niños han cambiado, ya no, incluso fijaos nosotros que somos bastante jóvenes, la forma como os dieron o os explicaron esta área ya no va a ser la misma como vosotros expliquéis en el aula. Y ya no porque va a pasar más años, o 4 o 5 años hasta que ejerzáis, o hasta que acabéis la carrera, sino porque vosotros no tenéis las mismas características de los niños que vais a trabajar ahora. Porque el entorno cambia, la realidad cambia, ¿verdad?
ya ni os cuento cuando yo estaba en el colegio, que son muchísimos años. Es decir, el entorno de la realidad era distinta, entre que no estábamos con el móvil todo el día, no teníamos la información al instante, no había la inmediatez de todo, que ya lo tenéis vosotros, pero ¿qué pensáis vosotros? ¿Cómo van a ser vuestros alumnos de primaria de aquí a 4 o 5 años? Entonces, la realidad es cambiante, y como es cambiante, cambia también el concepto de ciencias sociales. Ya empezando de que desde el primer momento no había una unanimidad respecto a qué son las ciencias sociales. Es decir, los libros de texto, la UNESCO, que como bien sabéis, es la institución internacional que de alguna manera delimita cómo tiene que desarrollarse la cultura en el mundo entero, ¿verdad? Nuestros currículos, por ejemplo, de educación infantil, primaria y secundaria, estos currículos se desarrollan de acuerdo a unas ideas centrales que la UNESCO plantea. Los estados cogen esas ideas y van desarrollando los currículos. O sea, los currículos no se hacen así porque el gobierno de turno se le ocurra, sino porque hay unos lineamientos generales. La UNESCO, por tanto, tampoco se ponía de acuerdo en qué son las ciencias sociales, cuál es el objetivo de las ciencias sociales. Por poner un ejemplo, si vosotros le preguntáis a un historiador qué son las ciencias sociales, te dará una definición. Pero si le preguntas a un arqueólogo, te dará una definición parecida, pero no quizá igual. Si le preguntas a un antropólogo, es diferente. Por tanto, como veis, ¿por qué no hay unanimidad en cuanto al concepto de ciencias sociales? Porque incluye y abarca muchas áreas, incluye y abarca muchas materias. Por tanto, ya no es solo historia y geografía, o historia, arte y geografía. Son muchas materias las que abarca las ciencias sociales. Por tanto, fijaos, yo aquí os digo, antropología, sociología, economía, derecho, ciencias políticas, todo eso abarca a ese conjunto de lo que denominamos ciencias sociales. Por tanto, la pregunta nuestra es, si es tan compleja la definición, si abarca tantas materias, ¿qué vamos a enseñar en primaria? ¿Todas ellas? Geografía, antropología, sociología, economía o ecología humana. Fijaos, por eso os decía, cambian tanto los tiempos que van apareciendo nuevas ramas. Psicología social, antropología cultural, ecología humana, demografía, que ya los conocemos, urbanismo. ¿Habíais escuchado hablar antes de ecología humana o antropología cultural como materia, como asignatura, como área que engloban las ciencias sociales? Fijaos, por tanto, son áreas, son contenidos nuevos por el mismo cambio de la sociedad, de la realidad, que van apareciendo y que todos tienen su lugar en las ciencias sociales, y contrario a lo que podamos pensar, también se incluyen en el currículo de primaria. También. No aparece con esos nombres. La demografía sí, ¿verdad? Porque si vamos a trabajar, por ejemplo, en un cuarto de primaria, si queremos trabajar, y digo cuarto de primaria no porque me lo estoy inventando, sino porque está en el currículo, un cuarto de primaria, saber cómo está distribuida la población en una región concreta. Es decir, esto que yo comentaba hace unas clases que les decía, debéis tener conocimiento del entorno en el que se mueve la escuela. Pues, por eso yo les decía la clase pasada, si la escuela está en el barrio del Carmen, ¿por qué? ¿Qué características tiene el barrio del Carmen? O si la escuela está en Lorca, ¿qué características tiene esa escuela? Porque tengo que incluir los diversos grupos culturales que son mayoritarios ahí, ¿verdad? Hace unos 20 años, pues diríamos, casi todos son lorquinos, casi todos son murcianos. Ahora ya no. Ahora ya hay un alto porcentaje de población inmigrante de otras culturas, que también tenemos que incorporarlas. Por tanto, la demografía sí que es un poco más sencillo de observar y de ver en el currículo de primaria. Por tanto, todos esos contenidos, que digo, esas áreas que probablemente no las encontremos con ese nombre en el currículum, sí que las vamos a trabajar, sí que las debemos trabajar. Por tanto, esa es una de las características que me vais a escuchar decir constantemente, que el currículo de primaria necesita ser actualizado. Necesita actualizarse. Actualizarse en ese sentido, incluir nuevos contenidos.
incluir nuevos contenidos. Lo que pasa es que tenemos una gran desventaja a los que nos dedicamos a las ciencias sociales. Tenemos la gran desventaja que en la realidad española, en la educación española, en las constantes leyes educativas, una de las áreas a las que se le quita horas de clase, a la que se le quita contenidos y a la que se le da el peor horario en el horario escolar, siempre es historia o geografía. Siempre. Más todavía ahora. ¿Habéis escuchado que hay una propuesta para los futuros maestros, la formación de los maestros, en que en el examen, los exámenes de acceso a la carrera, se va a dar más peso a la comprensión lectora y a las matemáticas? Pues toda el área de las humanidades no entra. O sea, da la impresión de que no interesa, que no aporta nada. Entonces, como esa es la concepción que se tiene, de que ni la historia ni la geografía aportan casi nada, pues pocas horas de clase, currículum muy malo, horas de clase ya dentro del horario escolar malísimo, o después del recreo, o a última hora, o primera hora, o sea, no hay una compensación de asignatura. Porque hasta ahora, como habéis visto, pues las asignaturas troncales e importantes son lengua y matemáticas. Y por eso se insiste continuamente. Que no me estoy metiendo ni con lengua ni con matemáticas, simplemente estoy diciendo que así como se considera esas asignaturas básicas para el estudiante, tanto de primaria como de cualquier otro nivel educativo, las ciencias sociales también lo son, siempre y cuando las apliquemos de manera adecuada, que es lo que veremos ahora. Por tanto, fijaos, cuando yo os decía, no es raro pensar que esas nuevas áreas se incluyan en el currículo de primaria, las tenemos que hacer y lo podemos hacer de una manera muy sencilla. Yo os pongo ahí dos ejemplos. Con la diversidad y riqueza cultural del aula trabajamos la antropología cultural. O sea, esa riqueza cultural que ya tenemos en nuestras aulas de primaria se trabaja desde la antropología cultural. ¿Qué diferencia hay entre historia y antropología cultural? ¿Por qué no he dicho la diversidad y riqueza cultural del aula la trabajamos con la historia? Además de la historia, lo más propio es trabajarla con la antropología cultural. Sencillo, ¿no? Sabéis que la antropología, sabéis que es cultura. ¿Qué estudiará la antropología cultural? Estudia al hombre, ¿no? Estudia al hombre, bien, la antropología, antropos, hombre, logos, tratado del hombre, estudio del hombre, bien. Pero el estudio del hombre en el aspecto concreto, ¿verdad? En el aspecto concreto de lo que produce en cuanto a cultura, ¿verdad? Todas sus manifestaciones culturales. Como veis, esto, la antropología cultural de la que hablábamos, que antes, hace 20 años, era solo antropología o solo historia, ahora es muy específico. Ahora es muy específico. ¿Y por qué es muy específico? Ya no solo para darle salida a un montón de gente que estudiaba y no. Ya no solo por eso, sino porque la pedagogía y la psicología han demostrado que un factor esencial en el aprendizaje de los alumnos son sus manifestaciones culturales. Todo lo que le acompaña al alumno, en este caso al niño. La cultura de la familia, el entorno, el mueve, etcétera, etcétera. Es decir, es un factor determinante. Ya no es solo el método que yo utilizo, ya no es solo la evolución psicológica o el desarrollo evolutivo, ya no interviene solo eso, sino que interviene también el entorno cultural. Y entonces, al ser un elemento importante, pues de repente ha aparecido una área, una materia de las ciencias sociales que se encarga solo de eso, estudiar eso y cómo influye en el actuar de las personas, en su educación, etcétera, etcétera. No sé si no habéis escuchado una teoría sociológica que hay que dice que el entorno en el que se mueve una persona determina cómo va a ser en el futuro, ¿verdad? Lo habéis escuchado seguro, que determina cómo va a ser en el futuro. Mucha gente no acepta esa teoría porque la ve, como el nombre que acabo de decirle, porque lo ve determinante, ¿verdad? Es que lo ve como que lo encajas ya en ese entorno y da la impresión de que no puede salir de ese entorno. ¿Qué pensáis vosotros? Es decir, un niño que vive en una zona desfavorecida, ¿eso significa que su futuro está determinado ya por ese entorno de limitación y desfavorecido? Esa teoría sociológica de la que estoy hablando.
un niño que vive en una situación en que no puede comprarse libros, en que no puede estudiar con las condiciones con las que estudian el resto de compañeros, le determina, es decir, está pensado que ese niño probablemente no sea un buen estudiante. No necesariamente. No necesariamente. Puede que sí, puede que no. ¿De qué va a depender ahí? Porque hay un factor que nos estamos olvidando. La voluntad, la libertad de las personas y las ganas de seguir adelante, ¿verdad? Me vais a escuchar hablar mucho aquí, los que sois de educación física lo tendréis mucho más asumido, pero me vais a escuchar hablar mucho del esfuerzo que supone no solamente un trabajo concreto, un trabajo manual, un trabajo, sino el esfuerzo que supone el estudiar. El estudio es trabajo y por tanto esfuerzo. Entonces hay muchas de esas ideas que me vais a escuchar meterme mucho con las teorías actuales en las que constantemente nos están diciendo el estudio tiene que ser lúdico, el estudio no tiene que ser esfuerzo, el niño no tiene que esforzarse. No, porque no le estaremos, en este caso no le estaremos formando para lo que va a venir después, ¿verdad? Para lo que va a venir después. Bueno, eso ya entraremos a su debido momento. Por tanto, antropología cultural, demografía y urbanismo con enseñanza de la evolución del paisaje natural y urbano. Por ejemplo, desde primero de primaria, nosotros ya podemos ayudarle, enseñarle evolución del paisaje natural y urbano. Hay una práctica que vamos a hacer nosotros en la que analizamos y vemos cómo podemos enseñar precisamente de que el alumno de 7 años vea cómo es que el entorno de la universidad en la que estamos nosotros, cómo el entorno ha cambiado de unos 10 a 15 años a esta parte, ¿verdad? De ser zona de cultivo de naranjas y de limones a estar el monasterio abandonado, no existir las urbanizaciones ni el tranvía, no estar casi nada pavimentado, todo eso cambia. ¿Qué ha ocurrido? El paisaje urbano se ha transformado. Y así como el ejemplo que estoy poniendo, que efectivamente estamos hablando de demografía y urbanismo, que lo primero que podríamos pensar en primero de primaria, yo no puedo enseñar demografía y urbanismo. Claro que lo puedo enseñar. Claro que lo puedo enseñar, y con el ejemplo que estoy mostrando. Y así muchos ejemplos. O, por ejemplo, de la redundancia, la construcción de los centros comerciales fuera, los que sois de Murcia, ¿qué ha representado en ese cambio del paisaje urbano? ¿Qué ha representado? Pero no me refiero solo a que todo el mundo se va a comprar para allá, que eso también es una consecuencia, pero detrás de ello, ¿qué hay? ¿Qué consecuencias tiene ese cambio del paisaje urbano? Un crecimiento económico. Un crecimiento económico, bien. ¿Habrá alguna consecuencia negativa de ello? ¿Alguna consecuencia negativa? Pérdida del entorno natural. ¿Cómo? Pérdida del entorno natural. Pérdida de entorno natural, bien. Bien. No ha sido tan grave, pero ha habido destrucción del pequeño comercio. ¿Qué ha pasado con todo ello? Que se ha trasladado ahí fuera. Más comodidad para los que conducís, ¿verdad? Yo no conduzco, por eso no me incluyo. Para los que conducís, porque ahí tenéis parking gratuito y amplio, lo que sea. Pero ¿qué ha pasado con el negocio pequeño? Ha desaparecido. Fijaros, esto que yo estoy haciendo con vosotros, de ayudándoles a sacar características positivas, negativas, yo lo traslado a un quinto y un sexto de primaria. En un primero de primaria simplemente puedo poner una fotografía y que vean el antes y el después, ¿verdad? El antes y el después, cómo ha cambiado ese entorno, y que vean que ha cambiado por esto y por esto. Pero ya en un cuarto, un quinto de primaria, el mismo tema yo lo puedo orientar, además de que vean ese cambio, que deduzcan esas consecuencias positivas, negativas, etc. Yo no sé si os estáis dando cuenta cómo es que puedo yo trabajar contenidos de ciencias sociales, incluso de los que parece que no tienen relación, pero dependiendo de la edad, yo pediré unas u otras habilidades a los niños.
Pero fijaos que el mismo tema lo puedo trabajar en primero y en quinto, cuarto, sexto de primaria. Hay yo no sé si conocéis a José Ortiz, el profesor. Sí, ¿verdad? José Ortiz yo le he dado clase aquí, o sea, ha sido mi alumno, así como vosotros. Y José Ortiz siempre se acuerda que yo le decía en clase, dice él, yo no recuerdo bien, que siempre me acuerdo que decía, cualquier contenido se puede enseñar en primaria, lo único que hace falta es acertar con la metodología y el recurso. Cualquier contenido le puede enseñar al niño, cualquiera, no hay contenido difícil. ¿En qué tengo que meter cabeza? ¿Cómo lo enseño? ¿Qué metodología enseño? ¿Hasta dónde sé? ¿Hasta dónde puedo llegar con ese niño? ¿Habéis visto? Así de una manera rapidita, os he dicho que hay un mismo tema de demografía y urbanismo, que lo puedo trabajar en el primero y en el cuarto, en el quinto o en el sexto de primaria, dependiendo cómo lo vaya yo aplicando. Dependiendo cómo lo vaya a aplicar. En definitiva, la historia y la geografía, aunque hay muchas áreas de estudio que hemos visto en la historia y la geografía, y el arte dentro de la historia, siguen siendo los ejes centrales de la enseñanza de las ciencias sociales. Es decir, en el currículo de primaria siguen siendo los temas principales, las áreas principales, pero como ya hemos visto, pues podemos incorporar más contenido. ¿Algún ejemplo de lo que he puesto hasta ahora? Otro ejemplo. De antropología cultural, de demografía, de ecología humana, fijaos que veíamos, no la ecología solo de lo que se trabaja ya en las escuelas, ¿verdad? Que estamos muy bien concienciados. El reciclaje, no sé qué, no, ecología humana. ¿A qué se referirá? ¿Que vamos a reciclar a los niños? ¿O qué vamos a reciclar con la ecología humana? ¿A qué se referirá? ¿Cómo podremos trabajar en el aula de primaria? La ecología humana. ¿Se podrá trabajar desde el primero al sexto? Vamos pensando. Mira, yo les empezaba la clase diciendo que en este punto vamos a dejar claro cuál es el objetivo de la enseñanza de las ciencias sociales. Es decir, con los ejemplos que he ido poniendo ya estaréis deduciendo por dónde vamos a ir, ¿verdad? ¿Qué ejemplos vamos a trabajar? ¿Qué actividades? ¿Cómo quiero que estudiéis la asignatura? Pues eso es lo que quiero que quede claro, porque si nos queda claro este tema, cualquier actividad que yo les pida, en los exámenes que yo os pida cualquier pregunta o a desarrollar algo, recordad que yo os decía el primer día, os puedo decir las preguntas del examen. Pues esta es una pregunta de examen. Esta es una pregunta de examen. ¿Por qué? Por lo que he comentado y voy a explicar ahora. Fijaos que el título de esta diapositiva es las ciencias sociales y su importancia en educación primaria. Si yo ya he empezado diciendo que el currículo nos va quitando cada vez más contenidos, nos va quitando horas de clase, los libros de texto, que ya haremos una práctica de ello, los libros de texto explican la historia, sobre todo la historia fatal, la explican muy mal. En el entorno educativo hay mucha subjetividad al momento de estudiar historia. Por tanto, muchas veces, incluso vosotros mismos, probablemente os habéis preguntado, ¿para qué estudiar historia? ¿Qué me va a aportar? ¿Qué utilidad tiene enseñar historia, aprender historia? ¿Verdad? Sobre todo si os la han enseñado memorizando fechas, memorizando datos, un listado y ahora cada vez más, porque en España somos que vamos siempre de un lado a otro, ¿verdad? Ese famoso péndulo. De repente se metían mucho con la educación franquista, de que a los niños les hacían estudiar el listado de los reyes godos, el listado de los ríos de España. Pues como eso está fatal, pues ahora el niño ya no aprende nada. Ni el listado, ni los ríos, ni nada. ¿Por qué? Porque nos hemos ido al otro extremo. Entonces en historia y geografía ya no se le obliga a aprender nada, porque la memorización está mal vista. Pero la memorización depende cómo la utilicemos. Depende cómo la utilicemos. Hombre, si me vais a decir que me aprenda
un listado de fechas y yo no sé para qué me los aprendo, pues no. Si me vas a hacer aprender un listado de nombres sin un objetivo concreto, pues no. Por tanto, si la enseñanza de la historia y de la geografía es solo memorizar fechas, datos, nombres, no tiene sentido. No tiene sentido. Y ahí sí que les vamos a dar la razón a los que dicen, ¿para qué estudiar historia? ¿Qué utilidad tiene la historia? Por lo menos en la lengua castellana aprendes a escribir, por lo menos con matemática aprendes a sumar y a restar, pero con la historia así no se aprende nada. Evidentemente así no se aprende nada. Por tanto, ese no es el objetivo de la enseñanza de la historia. Ese no es el objetivo de la enseñanza de las ciencias sociales. ¿Cuál es? Contribuir a la formación de las capacidades de pensamiento complejo y crítico de la vida. Ese es el objetivo. Y este es el objetivo, este es el planteamiento que vamos a llevar. Fijaos, contribuye o contribuir a la formación de capacidades de pensamiento complejo. Cuando hablo de capacidades de pensamiento complejo, ¿a qué me estoy refiriendo? Habilidades intelectuales. Yo siempre digo, resumiendo esto, ¿para qué enseño ciencias sociales? ¿Para qué enseño historia en primaria? Para enseñarle a pensar al mundo. Para enseñarle a pensar. Eso se resume esto. Contribuye a la formación de capacidades de pensamiento complejo y crítico del mundo. Capacidades de pensamiento complejo y crítico. Enseñar a pensar. Ese es el fin de la enseñanza de las ciencias sociales. En infantil, en primaria, en secundaria, en la universidad. Todo lo tenemos que orientar ahí, a desarrollar las capacidades de pensamiento complejo y crítico del alumno. Pensamiento crítico, es decir, que tenga un pensamiento propio, ¿verdad? Que haga una valoración crítica de algo, no solo una opinión cualquiera. Cuando hablo de pensamiento crítico no me refiero a, por ejemplo, ya que está de actualidad, a emitir el por qué me gusta o no me gusta que haya ganado Chanel en la competencia esta que ha habido para ir a Eurovisión. Eso puede ser una opinión personal, pero no es una opinión crítica. Que seguramente las redes sociales estarán llenas de todo el mundo opinando, pero eso no tiene nada que ver con la opinión crítica. No tiene nada que ver. Una opinión crítica es tener conocimiento de algo, saber del tema y opinar críticamente para ayudar a ello, sobre todo para crecer, para fortalecer más eso. Crítica no necesariamente tiene que ver con lo negativo, que esa es otra que a veces, ¿verdad?, confundimos. Es que está criticando y entonces ya le otorgamos el sentido negativo. No es necesariamente la única acepción de la palabra, no es la única definición. Entonces, en definitiva, ¿por qué estudiamos ciencias sociales? ¿Por qué está en el currículo de primaria? ¿Por qué a pesar de que nos quitan horas, etcétera, etcétera, seguimos apostando por la enseñanza de las ciencias sociales? Porque tiene un valor formativo más allá de solo datos, fechas, números. Tiene un valor formativo mucho más. Entonces, esas preguntas de examen, de primaria o de secundaria, en el que se preguntaba, se ponía en una columna, ¿verdad? 1776, 1789, 1781, y 3 acontecimientos aquí. Independencia de Norteamérica, Revolución Francesa, Revolución Industrial, y la pregunta era, relaciona el año con el acontecimiento. ¿Estamos desarrollando capacidades de pensamiento crítico? Es decir, comprensión, aplicación, análisis, síntesis, emitimos una opinión crítica. ¿Estamos desarrollando eso? No. ¿Veis? Entonces, ¿por qué cuando mucha gente, como ya se comentaba en la clase pasada, yo que me dedico a esto, cuando alguien me dice, pero es que la historia, le digo, no, la historia como te la han enseñado, la historia como se aplica,
no es la única visión. La historia tiene un valor formativo mucho más importante. Digamos que además en términos más de habla popular, ¿verdad? Siempre se dice, hay que estudiar la historia para no repetir, ¿no?, los errores del pasado, algo así, ¿verdad? Para no repetir. O sea, ya le estamos otorgando un valor educativo, un valor formativo. Desgraciadamente, como comentábamos anteriormente, el hombre con su libertad, etcétera, etcétera, repetimos los errores del pasado. Aunque conocemos, seguimos repitiendo los errores. Pero eso ya no tiene que ver con la historia, tiene que ver con el hombre. Tiene que ver con el hombre. Cuando digo hombre, me refiero a la condición humana en general, hombres y mujeres, igualmente. Por tanto, ese es el valor esencial. El valor esencial. ¿Cómo se puede presentar esto en una pregunta de examen? Les he dicho pregunta de examen, ¿verdad? Pero ¿cómo puedo preguntar yo este tema? ¿Cómo lo puedo preguntar en examen? Evidentemente, la primera pregunta que seguramente ya muchos de vosotros habrá deducido es ¿cuál es el valor, verdad? ¿Cuál es el valor formativo de la historia o de las ciencias sociales? Pues la contribución de no sé cuánto, de no sé qué. Pero también lo puedo transformar en teoría práctica, ¿verdad? Teoría práctica, es decir, poniendo un tema incluso de contenido, un tema de contenido, cualquiera. Con la edad media, con el tema la edad media para un quinto de primaria, con el tema la edad media un quinto de primaria, si quiero desarrollar las capacidades de pensamiento complejo en el niño, ¿qué actividades plantearía? Con la edad media. He puesto la edad media porque es lo que más clarito lo tenéis, ¿verdad? El concepto de edad media que también le vamos nosotros aquí a revisar, porque la semana pasada leí un artículo, ahora repito la pregunta. La semana pasada leí un artículo que os lo voy a traer, que me llamaba mucho la atención, que se titulaba Ni sucios, ni... pero eran tres cosas negativas, peyorativas de los hombres de la edad media. Que verdad que las series de televisión, que es lo que nos han vendido, el cine, lo que nos ha vendido, los juegos de ordenador, todos ambientados en la edad media, lo característica de siempre es eso, ¿verdad? Pues ese artículo, que es bastante interesante, refutaba toda esa visión. Entonces, lo que yo les decía, que se puede hacer una pregunta de teoría, pero también puede ser una pregunta práctica. Les digo, con la edad media, para un quinto de primaria, que es donde está incluido el contenido del currículum, con la edad media, ¿cómo o qué actividades diseño para desarrollar esas capacidades de pensamiento complejo? Si yo ya sé que esas capacidades de pensamiento es que el niño compare, que el niño analice, que el niño relacione, o sea, todas estos verbos relacionados con ese desarrollo del pensamiento complejo. Repito. Con la edad media, con el tema de la edad media, un quinto de primaria, ¿qué actividades diseñaría, verdad, para desarrollar el pensamiento complejo del niño? ¿Qué actividades desarrollaría? Decidme. Ya os he dicho edad media, para que cojáis lo que queráis. Cualquier cosa de la edad media. Si además, con la edad media, se me ocurre que en mi pueblo, se desarrolla todos los meses un mercadillo, ¿verdad? Un mercadillo que además intenta ser medieval. ¿En qué pueblos que conocéis hay mercadillos medievales? ¿Dónde es, verdad? En Cartagena, aquí en Murcia, en Lorca, volvemos, en Caravaca también hay mercadillos medievales. ¿A que sí? Para conseguir desarrollar la capacidad de pensamiento. ¿Cómo diseñaríais, es decir, qué actividad plantearíais? ¿Qué actividad plantearíais con el mercadillo medieval y desarrollamos esas actividades de pensamiento complejo?
Y he dicho que es comparación, he dicho solo algunas, ¿verdad? Que el niño compare, que el niño analice, que el niño identifique elementos comunes, elementos distintos, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo haríais con el mercadillo medieval? Que compare la época de la Edad Media a cómo se está desarrollando en un mercadillo medieval. Bien, bueno, empezamos bien. ¿Qué hay en un mercadillo medieval? Cosas medievales. Cosas medievales. Diferentes vestimentas. ¿Por qué se diferencia un mercadillo medieval? ¿Por qué nos llama la atención el mercadillo medieval? Por el ambiente. ¿El ambiente? ¿Qué ambiente hay? ¿Qué intenta? La música. La música. Por ejemplo, ahora, unido al tema de la protección del medio ambiente, no hay bolsas de plástico, ¿verdad? Hay bolsas de papel y eso se intenta, por lo menos. Otros mercadillos medievales, ¿qué es lo que hacen? Recuperan postres y dulces que tienen ese origen. Los que son ya más pegados al tema, por ejemplo, hay mercadillos medievales que no venden productos posteriores al descubrimiento de América. Por ejemplo, yo en Navarra asistió a un mercadillo de ese tipo. O sea, en ese mercadillo no tenía ni patatas, ni tomates, ni pimientos, y evidentemente ninguna de las frutas que conocemos que vienen de ahí, de América, conocidas después del descubrimiento. Ese sí que era el mercadillo medieval, que se intentaba que fuera medieval. Además de que van revestidos, ¿verdad? La música que habéis dicho, no hay bolsas de papel, todo es plástico, se venden y compran dulces, etcétera, etcétera. Entonces, fijaos, ese mercadillo sí que me permite trabajar, lo que comentabais alguno de vosotros, que el niño identifique aquellos productos de la época y que vea y que analice por qué no está la patata, el tomate, el pimiento, que nos llevaría a la explicación. Saltaríamos de la Edad Media, pasaríamos al descubrimiento de América. Que el niño entienda, un niño de cuarto, de primaria, de tercero, perfectamente puede ver por qué. Si yo una actividad que hicimos el año pasado fue que los niños diseñaran un menú anterior al descubrimiento de América. Ni patata, como he dicho, ni tomate, ni pimientos, etcétera, etcétera. Maíz, o sea, los famosos cornflakes, tampoco, de lo que desayunan, eso es maíz, eso no puede estar ahí. Y las hamburguesas y el ketchup, nada, ni patatas fritas para acompañar la hamburguesa, porque eso viene de América. Eso viene de América. Entonces, fijaos, ¿qué actividad más interesante, verdad? Nos saldría, te doy la palabra, ¿qué actividad más interesante nos saldría? No solamente llevándolo ahí podemos ambientar el aula, un mercadillo medieval, si además de eso no hay moneda. En lo que vamos a ambientar, no hay moneda, porque lo que va a haber será, exacto, intercambio, trueque. Más todavía le enseñamos al alumno que no hay moneda. ¿Cómo se hacía la compra-venta? ¿Cuántos contenidos estamos hablando ahora? ¿Cuántos contenidos hemos enseñado? ¿Veis la diferencia entre llegar y decir, niños, abrid el libro, hoy nos toca hablar de la Edad Media, voy a leer sobre la Edad Media? ¿Qué diferencia hay entre eso y lo que hemos deducido ahora y hemos hablado? Lo que hemos hablado es lúdico, claro. ¿Es significativo? Sí. ¿Tiene relación con la vida real? Sí. ¿Hemos desarrollado capacidades intelectuales del niño? Sí. 4 cosas así rapiditas que las hemos sacado. Y ya no os cuento cuando senté y llamó maestros. Decir, pues mira, ahora voy a trabajar esto y esto y esto. Eso os saldrá. Y os olvidáis del libro de texto. Y os olvidáis del libro de texto. Ese es mi propósito. Mi sueño sería que no existan los libros de texto. Que cada maestro se vaya organizando día a día su propio material. Pero bueno, como eso no va a ocurrir, vamos a intentar trabajar con el libro de texto lo mínimo. Lo mínimo. Dime.
que no solo las diferencias, ¿no? Sino también las relaciones que tiene la Edad Media con su vida cotidiana, que eso hace que creen un aprendizaje significativo al tratarlo ya como más cercano a ellos. Muy bien, muy bien. Porque fijaos, una de las, ¿cuál es tu nombre? Fara. Fara, Sara. Con F. Con F, Fara. Ah, Fara, ya he escuchado hablar de ti. Sí. Y hablar de Fara y de algunos también. Porque voy pidiendo yo todos los años informes a los profesores de cursos pasados que me cuenten cómo han sido los alumnos. Y ya me han ido contando algunas cosas. Fijaos que eso, lo que dice Fara, es uno de los aspectos que nosotros veremos cuando os enseñe yo cómo enseñar historia. Y uno de los trucos, entre comillas, es partir siempre del presente. Es decir, que el alumno vea la relación que hay con lo que va a estudiar con el presente. De tal manera que no diga, otra vez la pregunta, ¿y qué tiene que ver conmigo el mundo medieval? ¿O qué tiene que ver conmigo el antiguo Egipto? ¿Qué tiene que ver conmigo los griegos? ¿Qué tienen que ver conmigo? Oye, tu nombre. Ahora una práctica que siempre hago es con los nombres de los alumnos, porque muchos nombres tienen u origen griego, u origen romano, o algún origen del pasado, ¿verdad? Salvo que seáis de Canarias, alguno aquí. O en el caso del antiguo Egipto, por ejemplo, casi todos los juegos que juegan los niños ahora, casi todos los juegos, todos ya se jugaban en el antiguo Egipto. Las canicas, el 3 en raya, esos juegos ya estaban. Comparamos, analizamos y comparamos. Por tanto, ojo una cosa, vuelvo a repetir. Este es el objetivo de la enseñanza de la historia de las ciencias sociales. Aquí es donde quiero que nos centremos. Cualquier práctica que mandemos, la práctica que haremos la semana siguiente, por ejemplo, ¿nos callamos? Gracias. La práctica que haremos la semana siguiente, por ejemplo, debéis tener en la cabeza o en los apuntes esto. Da lo mismo el tema que yo mande, el recurso que vayáis a utilizar, las actividades que voy a desarrollar o los objetivos que quiero que redactéis, todos tendrán que ir por este camino. Desarrollar el pensamiento complejo al niño. Y el pensamiento crítico, si está en un cuarto, en un quinto o en un sexto de primaria. Porque el pensamiento crítico no se adquiere en primero de primaria. No se adquiere, porque necesita estar en posesión de otras habilidades, necesita tener conocimientos, y un niño de primero de primaria todavía no. Un niño de primero de primaria aún no. Por tanto, dependiendo de la edad, iréis trabajando pensamiento crítico, desarrollo de habilidades intelectuales o habilidades intelectuales y pensamiento crítico al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Por tanto, lo que comentaba, si lo planteamos de esa manera, evidentemente que la historia y las ciencias sociales tienen un valor formativo enorme. Como yo os comentaba en la diapositiva anterior, le ayudamos a pensar. Ese es el objetivo principal, enseñarle a pensar al niño. Enseñarle a pensar. Yo planteo ahí un poco que las escuelas de hoy, evidentemente, no nos ayudan a trabajar de forma significativa, pero como veremos a continuación, aunque el currículum nos quite horas, etcétera, etcétera, y hasta ahora se mantenga solo la enseñanza lineal de las historias o de las ciencias sociales, en la que se incide solo en fechas y en datos, ¿de quién va a depender cambiar todo este sistema? ¿De quién va a depender? ¿Del currículum? ¿De la ley educativa? ¿Del profesor? ¿Del maestro? El único que podrá cambiarlo es el maestro, no hay más. No hay más. Por tanto, fijaos cuando aquí especifico un poquito más esas habilidades que debéis recordar, analizar, comparar, encontrar diferencias, sintetizar, emitir una opinión crítica. Pero además de esa razón de la que hemos estado hablando, que es la razón principal, también hay otras razones, que estas sí que están en el currículo de primaria. Estas las he extraído del currículo de lo que corresponde al área de ciencias sociales. Dos razones más, porque ayudan a comprender la realidad en el mundo en el que vive, relacionado con lo que decía Fara, es decir,
le ayuda a comprender el presente en el que vive. ¿Por qué su nombre? ¿Por qué, desde cuándo come patatas, tomates, etcétera? ¿Por qué escribe de izquierda a derecha y no de derecha a izquierda y de arriba a abajo? Eso es un detalle de la realidad del presente que tiene que ver con la historia, etcétera, etcétera. Por tanto, le ayudan también a comprender la realidad del mundo que le rodea. Y conocer la condición natural del ser humano, así como su interacción con el entorno social. Esto tiene que ver más ya con el mundo globalizado en el que nos movemos y con la diversidad cultural. Y también todos los contenidos que vayamos tratando, pues evidentemente vamos a ayudar también al niño a que interactúe. Esto que ya vosotros lo habéis estudiado seguramente en alguna asignatura de atención a la diversidad, ¿de llevar? ¿Se llama así? ¿Atención a la diversidad? ¿Sí? Todavía no lo habéis llevado, es en tercero. Eso será en tercero, probablemente. Pues estas dos, como veis, razones ya un poquito más, que parecen más complejas, están muy relacionadas con lo que acabo de decir. Importante tener en cuenta que aunque es un objetivo importantísimo que no podemos perder de vista a los maestros, también hay que recordar que es un objetivo, una meta amplia, que no la vamos a acabar en educación primaria. Lo que nosotros haremos, como bien sabéis vosotros, es sentar las bases, ¿verdad? Poner las bases para que eso se siga desarrollando en la educación secundaria. Se siga desarrollando. Así como ayudáis a los niños a empezar desde los primeros cursos e incluso los de infantil a reconocer palabras, letras, etcétera, porque en primaria leerán y escribirán, y en el caso de las matemáticas lo mismo, ocurre lo mismo con las ciencias sociales. Vamos a poner bases para que el niño empiece a desarrollar esas habilidades y las desarrolle ya completamente en la educación secundaria. Ojo una cosa, antes de que me olvide. Dentro de esas habilidades intelectuales de las que hemos estado hablando, también hay que incluir la creatividad. No es solo que compare, que analice, que opine críticamente, sino que la creatividad también es una habilidad intelectual, Creatividad, ojo, entendida en su concepto más amplio. Porque seguramente que cuando he dicho creatividad, habéis pensado la creatividad artística inmediatamente, ¿verdad? La creatividad artística, es decir, que el niño dibuje, pinte, sí, la creatividad artística es una manifestación de la del concepto de creatividad más amplio, del concepto de creatividad. Y fijaos, lo digo porque la creatividad tiene mucho que ver con que el niño aprenda a reconocer las distintas alternativas que tiene una realidad y tomar una decisión. Tiene que ver con eso, por eso es una habilidad intelectual, que reconozca distintas alternativas y escoja una. Fíjate que esto que parece complicado y que es muy importante. ¿Por qué lo digo? Porque una de las limitaciones que ya sabéis que cada año con las leyes educativas, las reformas, etcétera, etcétera, hay mucha investigación para ver qué ha aportado esa ley educativa y qué ha fallado. O sea, estaréis cansados de escuchar seguramente de que la educación española tiene muchas deficiencias, muchas, y que hay que cambiar, ¿verdad? Muchas. Entre ellas, ya no digo la falta de aprendizaje de contenido en las distintas áreas. Y eso yo he de reconocerlo, por ejemplo, que en la universidad, y me da pena decirlo, pero cada vez el nivel de aprendizaje de contenidos es más bajo. Cada vez es más bajo. ¿Quién tiene la culpa? Pues ahora mismo no estamos para echar culpas. La culpa la tiene primaria, la culpa la tiene secundaria, la culpa... Sí, lo que sí es que se ve, lo que sí vemos es que cada vez, como digo, el nivel intelectual baja y baja y baja y baja. Entonces hay algo que hacer ahí. Además de eso, como digo, hay algo que también se tiene que trabajar en las escuelas de primaria y secundaria, etcétera, que es esa habilidad que es la creatividad. Porque el alumno no es capaz de ver que tiene más alternativas de una realidad. No es capaz de ver. Es decir, si se le acaba esa alternativa,
¿qué ocurre? Se hunde. Parece que ya el mundo se le viene encima, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa capacidad está poco trabajada. Entonces, eso lo iremos viendo también, como digo, dentro de ese desarrollo de habilidades intelectuales. No solamente vamos a trabajar, o debéis tener en cuenta, lo que ha comentado, de comparar, analizar, etc., sino la creatividad. Ya veremos cómo la iremos trabajando. Otras razones también, de tipo pedagógico, de tipo metodológico y de tipo ideológico. Es decir, además de las que he mencionado, que es la esencia, pues hay otras razones. Método pedagógico, pues porque casi todos los contenidos de las ciencias sociales tienen que ver con el entorno del niño. Entonces, si tienen que ver con el entorno del niño, pues tenemos que educarle para vivir en ese entorno. De tipo metodológico, pues algo parecido también, para que aprenda a ese aprendizaje que nosotros le procuramos en el aula, pues que el niño sepa aplicarlo también en su realidad. Y de tipo ideológico, sí que es cierto que en la educación española ese aspecto se ha dejado un poco de lado. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando el maestro quiere estudiar la historia, en concreto la historia, para que el niño entienda que forma parte de una realidad, llámese nación, llámese como queráis llamarle, pues muchas veces el profesorado ahora se le ve como sospechoso, se le ve como que es un patriotismo rancio, o lo que es más fácil, pues es que es un profesor franquista, que quiere volver a la época franquista, cuando lo único que quiere es que el alumno salgamos, como en este caso, es que no solo enseñar lo local, que ahora en los currículos está muy de moda, enseñar lo local, sino que eso local forma parte de una realidad amplia, una realidad que se llama España o que se llama Estado o Nación Española. Porque a veces da la impresión que solo todo el mundo, el resto de España, se siente así, parte de una realidad, cuando gana Nadal, cuando gana la selección, cuando gana, etcétera, etcétera. Ahí sí, las camisetas, las banderas, todo sale. Pero cuando ya quieres enseñar seriamente, que efectivamente, que no solo la fiesta de tu pueblo es única y maravillosa, sino que en Aragón también hay algo parecido, pero también en Navarra hay algo parecido. ¿Por qué? Porque forma parte de una realidad. No, pero como en mi pueblo no es así, seguro. ¿Por qué? Porque desde el principio, desde la educación primaria, nos han dado constantemente, nos han insistido constantemente en estudiar únicamente el pueblo. Y no digo que esté mal. Bien, hay que conocerlo cercano, pero que sepamos que eso forma parte de una realidad más amplia. Entonces, esa razón de estudiar la historia y las ciencias sociales a partir de esa visión de tipo ideológico, fijaos que incluso ya la misma palabra nos puede asustar, ¿verdad? La ideología, como que si fuera, hay que desterrar esa ideología, pero si la llevamos bien, bien, o sea, no tiene ningún problema. No digo que sea una ideología chauvinista, como es el caso que sabéis que se denomina así a los que piensan que solo lo de su país es lo más importante y que el resto no. Y además por método, o sea, no hay nada mejor que lo de ellos. No digo eso, sino simplemente que dentro de ese, que aunque el currículo de primaria me pida trabajar, que ocurre hasta el cuarto de primaria, trabajar solo lo local, eso no significa que me voy a quedar solo en lo local. Porque el argumento no puede ser porque el currículo me lo pide. Es que tenemos libertad y la idea aquí también es que salgáis de lo que el currículo pide. Porque además, ya veréis, si vais a diseñar actividades significativas, creativas, pues el currículo en un ratito te lo acabas, porque te da tanta posibilidad de trabajar, tantas posibilidades de trabajar. Por tanto, este punto, vuelvo a repetir, sí que es importante mantenerlo y que no lo veamos, que la enseñanza de la historia, de las ciencias sociales, no es solo para transmitir patriotismo a la niña. Que tampoco está mal, el patriotismo. Ahora, porque no se ve bien ese patriotismo, pero se puede trabajar.
se puede trabajar. Y sería interesante también incorporarlo como parte de la enseñanza de las ciencias sociales. Vamos a trabajar esto aquí para que veáis que, como comentaba hace un momento, la importancia que tiene la enseñanza de las ciencias sociales y llevarlo a cabo va a depender del maestro. Va a depender del maestro. Pero necesitamos un tipo de maestro. Necesitamos un modelo de maestro. Ya no solo el maestro que estoy aquí porque no me dio la nota, o estoy aquí porque me han dicho que es fácil y luego voy a ganar un sueldo para toda la vida y nadie me va a echar. No un maestro que es que he probado con otras carreras y no me va bien, entonces me he metido aquí a ver qué tal me va. Que todavía hay mucho así, pero también es cierto de reconocer que yo conozco también durante todos estos años de alumnos que han empezado así y que luego la carrera les ha ido ganando y han sido alumnos que efectivamente la vocación se les ha despertado por lo que están estudiando. Lo que me da ya mucha pena, que también lo he comprobado, que hay alumnos que terminan el cuarto de la carrera de magisterio y siguen pensando que están ahí porque ellos quieren estar ahí, ya tienen una plaza comprada y que pues nadie los va a echar, pero no les interesa mucho el tema. Eso es una pena. ¿Por qué? Porque los que nos movemos en el mundo de la educación y los que seguramente estáis aquí porque os gusta. Estáis aquí porque os gusta, y además no solo porque os gusta, sino porque queremos cambiar algo. Queremos cambiar, es decir, personalmente yo estoy cansada ya de que constantemente digo que todo funciona mal, todo funciona mal, todo funciona mal, pero no hagamos nada para cambiar eso. Para cambiar eso. Yo no sé si habéis escuchado el dicho que dice, las cosas funcionan mal cuando los hombres buenos no hacen nada. Hombres, entendido, hombres y mujeres no hacen nada. Las cosas seguirán mal hasta que no hagamos nada. Entonces no podemos depender de que la ley educativa, de que el gobierno de turno, de que... No. Si estamos aquí para cambiar cosas, pues primero tengo que cambiar yo. Para precisamente después, cuando ha llegado el momento, ese ideal de maestro que nos pide, porque no hay otra manera, no hay otra manera. La educación cambiará en cuanto el maestro adquiera estas características, tenga estas características. La educación, los niños, todo cambiará en cuanto a eso. Si no, ¿por qué? Seguramente que os habéis preguntado, sino porque no ha tenido éxito el que el modelo finlandés hayamos querido implantarlo en España y no ha dado resultado. En que ahora estamos con el modelo japonés y coreano que se quiere implantar aquí en España y no calza. ¿Por qué? Porque esos modelos educativos, ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? Un currículo maravilloso puede ser. Que la ley educativa va cambiando de acuerdo a cada gobierno, eso no. ¿Qué tienen en común esas leyes educativas? El peso que se le da al maestro, el reconocimiento que se le da al maestro. Y ya no hablo de que gana más sueldo ahí que aquí, que eso también es importante. Hablo de que ese reconocimiento, ese sueldo, es porque el maestro se lo ha ganado. El maestro se lo ha ganado. Es decir, en Finlandia, bien sabéis, ¿quiénes optan a ser maestro? Solo los que tienen 9 y 10 de media en su currículo escolar. Nadie más puede entrar. 9 y 10. Eso lo podemos trasplantar a España. Tenemos que cambiar la visión de la sociedad española. Por eso es que esos profesores ganan más dinero, el doble o el triple de lo que ganamos aquí. Esos profesores cuando entran, estudian evidentemente, pero inmediatamente tienen que hacer un máster, si no, no pueden trabajar. Y en ese máster tienen que seguir conservando el 9 y 10 de media. Exigimos, o sea, en esos modelos educativos se le exige mucho al maestro, y como se le exige mucho, gana de acuerdo a lo que se le exige. Gana de acuerdo a lo que se le exige. Entonces, en la realidad española todavía nos hace falta un poco eso. Entonces, el implantar modelos no va a funcionar nunca, porque ni somos Finlandia, ni somos Corea, ni somos Japón. Hay que empezar de otra manera. Entonces,
Como no podemos esperar, como digo, al gobierno de turno, a la ley educativa que se llame LOMCE, LOE, LOMCE, como se llame, porque da lo mismo, el punto de partida, ¿quién será? El maestro. Ese va a ser el punto de partida, siempre. Entonces, ¿cómo queremos que sea el maestro en general y el maestro de ciencias sociales? Un maestro reflexivo, autónomo y crítico, con buen conocimiento de las materias, que sepa matemáticas, que sepa lengua, que sepa historia, que sepa arte. Fijaos que yo seguramente vosotros lo habéis reconocido. Habéis escogido una carrera en que se os exige un saber enciclopédico, ¿verdad? ¿Qué es un saber enciclopédico? Es decir, un maestro que sepa un poquito de cada cosa. Porque si hubieseis escogido otra carrera para luego hacerla profesor de secundaria, pues solamente se os exigiría lengua, o literatura, o historia, pero no, habéis escogido una carrera que tenéis que prepararos un poquito de cada cosa. Por tanto, buen conocimiento de las materias, porque si no, no hay otra manera. Si no, yendo a nuestro campo, nos engañarán en temas de contenidos, nos engañarán en temas de geografía, de historia. ¿Por qué? Porque como no sabemos el tema, pues lo que dice el libro de texto, es eso lo que enseñamos. Es eso lo que enseñamos. Entonces, es eso lo que tenemos que cambiar también. Un conocimiento didáctico adecuado, evidentemente. Un conocimiento didáctico adecuado. Sí. Cuando hablo de conocimiento didáctico, es decir, conocer metodologías, conocer recursos, ¿qué es lo más adecuado? Que integre las distintas áreas de las ciencias sociales, lo que veíamos al inicio de la clase. ¿Sí? Si este tema que voy a trabajar me permite trabajar también arte, o me permite trabajar literatura, o me permite trabajar, lo trabajo. Integra las diversas áreas de las ciencias sociales. Y evidentemente que ejerza una crítica a su labor docente. Que ejerza una crítica. Porque eso muchas veces sí que lo hacemos y bastante bien. ¿Verdad? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Autónomo, reflexivo, crítico, etcétera, etcétera. Digamos que esto yo también lo pregunto en el examen. Y los alumnos que están en otra viendo vídeos o cualquier otra cosa, ya os digo que la última vez que hacéis eso. Yo estoy aquí, pero me estoy dando cuenta de todo lo que está pasando en el aula. La próxima clase voy a pediros que os retiréis del aula. Os voy a pedir que os retiréis del aula. ¿De acuerdo? Es decir, si estáis aquí con todo, con la clase y con todo. Si no, la puerta está abierta. Habéis visto que hay compañeros que se han ido por otras razones. Pues si estáis aburridos y no queréis estar en clase, abrimos puerta y nos vamos con el ordenador. No quiero llamar más la atención en ese sentido, Digamos que yo estoy aquí, no me he movido para allá, no he ido para allá, pero me doy cuenta de lo que está haciendo cada uno. Me estoy dando cuenta quién sigue la clase, quién no sigue la clase. Y recordad lo que dije el primer día de clase, ¿verdad? Esto es doble. Seguiré diciendo pregunta de examen en la medida que yo vea esa reciprocidad. Si no interesa la asignatura, a mí tampoco me interesa decir preguntas de examen. Y así tan claro como lo que estoy diciendo. Estamos empezando la asignatura. Yo sé que vais cansados y tal, lo que queráis. Nosotros igual. También nos cansamos de corregir y de todo, y dejar la corrección y venir a clase. Yo vengo de 2 horas del semipresencial, he descansado 15 minutos y vengo aquí. También la voz la tengo tocada, me duele un poco la garganta. Y lo que no puede ser es que me esté esforzando en explicar una clase y al segundo día de clase haya cosas más importantes en esta aula. Podéis tener cosas importantes, pero fuera. Si estáis aquí, estáis aquí. Punto final. No me gusta llamar la atención, pero recordad lo que hablábamos ayer. De ida y vuelta.
ida y vuelta, si no, no hay. Si no, no hay relación. Como en toda la vida, ¿verdad? Relaciones de todo tipo, es ida y vuelta. No puedo dar dar y dar y no recibir nada. Yo os comentaba que esto también suelo preguntarlo. Fijaos cuántas características hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo no sé si hay otra más. No. 6 características. ¿Qué pregunta suelo hacer yo siempre? De las características de cómo debe ser un profesor, un docente de ciencias sociales, escoja 3. Escoja 3. Pero ya no solo escoja 3, sino ¿cuál es el criterio que ha usado para escogerlas? Fijaos que porque me gusta es válido, ¿eh? Porque lo de que me gusta es una razón válida. Es una razón válida. ¿Cuáles de las 6 consideráis que son las 3 más importantes? Todas tienen que estar, pero ¿cuáles consideráis que son las 3 más importantes? ¿Y por qué las habéis escogido? Fijaos otra vez, aplicando habilidades de vosotros. No es solo que diga, las que me acuerdo, que también muchas veces porque me estudié y solo me acuerdo estas 3. Pero si nos las estudiamos bien, y es de las 6 me las sabemos, ¿cuál creéis que es lo más importante? ¿Qué idea creéis que me da a mí como profesora al momento de corregir? También yendo al caso que he dicho, ¿no? Porque son las que se acuerdan, las más fáciles de recordar, que puede ser, pero también me puede dar a mí información de por qué habéis escogido autónomo y crítico, buen conocimiento de las materias. Entonces, la pregunta que siempre hago es, ¿sabes dónde va este tipo de preguntas? En esa parte segunda que yo decía del examen, es decir, completar solamente, que decía de preguntas cortas, que son 5 puntos, pues ahí va ese tipo de preguntas. De las características de un docente que se exigen en sociales, escojas 3. Entonces pongo A, B y C. No tenéis que explicar nada, solamente cuando yo digo y la razón por la que habéis el criterio, una línea debajo, nada más. No me tenéis que explicar por qué reflexivo, por qué autónomo, por qué pedimos esto, no. Solo 3. ¿Cuál es lo que consideráis más importante para esto? Fijaos, por tanto, ¿cuánto nos pide? ¿Cuánto se nos pide al maestro de primaria? ¿Cuánto se nos pide? Por eso es que yo siempre he comentado que, mira que me gustan mucho los maestros de infantil, me gustan un montón, les digo maestras porque la mayoría son chicas. Este curso he tenido solo uno, de 92 alumnos, un chico, 91 maestras. A mí me gustan mucho las maestras de infantil, te digo, porque son muy creativas, es decir, les das una idea, inmediatamente te dan el ejemplo, te van diciendo cosas de cómo trabajar. Pero yo siento debilidad por los maestros de primaria, porque a los maestros de primaria se os exige mucho, tienen que saber muchas más cosas, que no digo que las de infantil, ¿no? Pero las de infantil, la edad en la que se mueven es mucho más cortita, y ya no solamente por tema de edad, sino también porque más responsabilidad tenemos en primaria. Más responsabilidad, no solamente porque tiene que saber sumar, restar, leer y escribir, sino también por todo lo que conlleva eso. Fijaos que en educación primaria, todo esto que vayamos a poner en práctica, de una u otra manera, querámoslo o no, vamos a servir de modelo al niño. Vamos a servir de modelo. Aunque no lo queramos. Hay algún maestro que siempre me ha dicho, yo doy mi clase y yo no sirvo de modelo. O sea, yo no pretendo ser modelo de nadie. Pero es que, aunque nuestra intención no sea ser modelo de nadie, los niños, como seguramente habéis escuchado repetir, son esponjas, ¿verdad? Y todo lo repiten. Gestos de la maestra, el vocabulario que usa la maestra, incluso hasta la forma de moverse del maestro o de la maestra, los niños lo van absorbiendo todo. Entonces, más todavía estamos en una etapa de los 7 a los 12 años, de los 6 a los 12 años, en el que, por eso es que decía, se exige mucho porque sentamos las bases de todo, de los conocimientos, de las aptitudes, de las conductas, todos sentamos base. Por eso es que a mí me interesa especialmente que
esto nos quede claro, porque es lo que también vamos a aplicar en esta asignatura, reflexivo, crítico, conocimiento de las materias, buena didáctica. Y acabamos con esto. Acabamos aquí y ya lo dejamos por hoy. ¿De acuerdo? Pero esas características que hemos visto también se complementan con otras habilidades que se nos pide. Yo he escogido solamente la obra de Santi Esteban, porque un pedagogo español que creo que es bastante acertado con lo que nos dice que debe un maestro de ciencias sociales, un maestro de primaria, debe estar en posesión de una cultura general, evidentemente, que eso es lo que yo les comentaba hace un momento, que cada vez está menos cultura general. Es decir, en la primera clase yo les hablaba de por qué Charles Dickens nos vale para trabajar la revolución industrial. ¿Cuántas obras de Charles Dickens hemos leído? ¿Cómo sabemos que la obra de Dickens me ayuda para trabajar la revolución industrial? Si quiero trabajar la independencia de los Estados Unidos, ¿qué obra me puede valer para trabajar la independencia de los Estados Unidos? Fijaos que es un contenido que está en el currículum, o sea que lo vais a trabajar. Y como hemos dicho antes, un maestro que sepa englobar otras áreas de aprendizaje. Pues aquí enseño historia con literatura. Hay una práctica que suelo hacer, que yo les traigo cómics adecuados para primaria, porque tengo una colección de cómics, bueno, no es mía, es de mi marido, pero yo la uso. Cómics para trabajar en educación primaria, y también tengo cómics para trabajar en secundaria. Lo traigo para que lo veáis, para que los conozcáis, y entonces hacemos una práctica cómo enseñar historia con cómics, con Tintín, por ejemplo. ¿Cómo puedo enseñar historia yo con Tintín? Entonces traigo algunos ejemplares para que veáis vosotros cómo se puede adaptar a educación. Entonces eso tiene que ver con esa cultura general. Formación para el servicio y el progreso y de las exigencias sociales. Esto relacionado con que todo lo que yo vaya a enseñar o lo que vayamos a enseñar ayude también para que el alumno, no solamente los contenidos que trabajemos le sean útiles para aprobar en la asignatura o el curso, sino que le vayamos ayudando para que vaya adquiriendo habilidades para que se incorpore después al mundo laboral. Fijaos que aquí me estaréis diciendo que son niños, ¿cómo se van a incorporar al mundo laboral? Pero por lo que hemos comentado antes, vamos ayudando y sentando bases. Formación para la investigación y la creación del conocimiento científico. Es decir, necesitamos maestros investigadores. Necesitamos maestros que investiguen e innoven en la forma de enseñar. Que eso es lo que aquí también vamos a trabajar. El trabajo grupal final de asignatura es un proyecto de innovación. ¿Por qué? Porque quiero que vayáis adquiriendo también esas habilidades para investigar en la creación de conocimientos nuevos. Maestros innovadores, maestros, como digo, investigadores. De un tiempo a esta parte, creo que hace unos 10 años, las distintas comunidades autónomas abren concurso para que los maestros de primaria presenten proyectos de innovación. Si tenéis curiosidad, cuando tengáis un momento libre, entrad a la Comunidad Autónoma de Murcia, en la zona de educación, y ved ahí, porque están colgados todavía, los proyectos de cursos anteriores. Y para que os veáis, por ejemplo, que cada vez más se le está dando importancia al maestro investigador, al maestro innovador. Eso también es importante a tener en cuenta. Y hasta aquí vamos a dejar la clase. Recordad, por tanto, que el próximo lunes, algo que ocurra, alguna cosa rara o distinta, tendremos la primera práctica. Los que no puedan estar, ya podréis recuperar la práctica otro día, ¿de acuerdo? He dicho que todavía vamos en estas semanas
difíciles, pues ya veremos. Además, tendremos prácticas suficientes. ¿De acuerdo? Preguntas. Hasta ahora, ¿cómo vamos? Muy rápido, ritmo adecuado, más preguntas, más ejercicio. ¿Vamos bien? ¿Sí?